Bienvenidos a la sexta lección del curso de Excel básico de la unidad de informática. El día de hoy vamos a trabajar las funciones básicas de Excel para importar y organizar datos. Cuando hablamos de importar nos estamos refiriendo al proceso de traer, extraer o recopilar los datos desde otros archivos y fuentes y llevarlos a Excel. Entonces, para esta lección vamos a trabajar con las siguientes bases de datos. La primera es L6 base de datos en CSV y la siguiente es L6 base de datos en TXT. Lo primero que debemos de realizar en estos procesos es revisar los contenidos de la base de datos. Es muy importante revisar los archivos que vamos a utilizar. Cuando hablamos de revisar nos estamos refiriendo a constatar los datos, en qué estado se encuentran y de qué forma están alojados allí. Entonces vamos a verificar cuál es el separador que divide en columna los datos o si tiene encabezados. Y otra cosa muy importante es entender que un separador es aquel carácter, bien sea tabulación, espacio, coma, punto y coma u otro, que le indica al programa en cuántas columnas está dividida la base de datos y me agrupa los datos en estas. Con esto dicho, procederemos a hacer la revisión de la base de datos. Revisaremos primero la base de datos L6, base de datos en TXT. Es muy importante reconocer en este punto que la extensión TXT representa un text file o un archivo de texto. Este tipo de contenedor o de archivo incluye texto sin formato, pero tiene otras capacidades. Los archivos en TXT sirven como almacenes de información a la vez que evitan complicaciones propias de otros formatos de archivo. Para visualizarlo utilizaremos el bloc de notas. Vamos a proceder a abrir nuestro explorador de Windows. Vamos a ver que está aquí la base de datos en TXT. Voy a darle doble clic y al abrirlo vemos que tenemos un archivo sin ningún tipo de formato. Lo primero que debemos de observar es la primera fila que podemos distinguir aquí en la parte superior del archivo. Vemos efectivamente que nuestros datos están distribuidos con encabezados. Vemos que aquí hay un encabezado de nombre, apellido, fecha de nacimiento, sueldo, raza y demás. Lo otro que identificamos, que es muy importante, y es que el carácter con el que están delimitados puede ser una tabulación o un espacio, haciendo que se creen hasta 11 columnas. Hacer esta identificación nos sirve para tener claridad de qué opciones posteriormente vamos a utilizar en Excel. Como podremos notar, aquí hay unos espacios, tabulaciones que nos están generando las 11 columnas. Paso seguido vamos a realizar la inspección de la base de datos L6 base de datos CSV, que es la que se encuentra alojada aquí también. Voy a abrirla en mi explorador de Windows. Al abrirla, automáticamente se nos va a abrir en nuestro Excel. Entonces, lo que queremos ver aquí es que los archivos CSV o extensión CSV significan Comma Separated Values o valores separados por coma, en conjuntos particulares de información. Estas piezas de datos se pueden trabajar directamente en las hojas de cálculos de Excel y en otros programas de manejo de bases de datos. Para este caso vamos a usar Excel directamente, que fue lo que acabamos de hacer, de darle doble clic y abrir el archivo. Nuevamente, ya con nuestro archivo abierto, vamos a identificar cuáles son los encabezados de nuestra base de datos. Estos los encontrarán en la primera fila y son los que hablan de segmento, code, country, product, discount band y demás. Ahora, teniendo claro cuál es la estructura de la base de datos que estamos manejando, vamos a abrir un archivo de Excel nuevo completamente solo y vamos a iniciar nuestro proceso de importación. Entonces voy a cerrar este archivo de Excel y voy a proceder a abrir uno nuevo. Aquí abro mi libro de Excel y abro un libro en blanco. En caso de que tengas las versiones de Excel de 2010 a 2013, la pestaña ya está habilitada por defecto. Sin embargo, en versiones posteriores como la 2016, esta opción fue ocultada en la cinta de opciones más usadas. La ruta que manejaremos para usar la opción en Excel 2010 y 2013 es Datos, Obtener datos y obtener datos externos.
Mientras que en la versión 2016, que es la que estamos trabajando, vamos a seguir los siguientes pasos para activarlos. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, comandos más utilizados y vamos a buscar todos los comandos. Posterior de eso vamos a buscar de manera alfabética en la letra I la opción importar datos externos. Ahora a la derecha tendremos esta opción que es la de personalizar cinta de opciones, pestañas principales, y vamos a darle a la opción datos que nos despliega el grupo datos. Una vez allí vamos a darle clic en la opción nuevo grupo y el nuevo grupo lo vamos a llamar, vamos a dar acá clic en cambiar nombre y el nuevo grupo lo vamos a llamar importar datos. Ustedes pueden escoger el icono que deseen, entonces yo en este caso voy a seleccionar esta carpeta y voy a darle clic a importar datos externos, asegurándome que esté cliqueado acá y cliqueado en el grupo que acabamos de crear, y voy a darle agregar. Posteriores a eso voy a darle aceptar. Una vez con eso, notarán que en la pestaña de datos al final se nos ha creado un nuevo grupo que se llama importar datos, y aquí nos aparece la opción que acabamos de agregar. Una vez contamos con la opción de importar datos en Excel, vamos a darle clic y se nos abrirá el explorador de archivos de Windows, en el cual vamos a ubicar las bases de datos que queremos importar. En este caso, ya una vez ubicadas, vamos a importar inicialmente la base de datos en TXT. El proceso va a ser exactamente el mismo para la que se encuentra en CSV. Vamos a seleccionar primero la base de datos, vamos a darle a abrir y a continuación Excel nos abre una ventana emergente llamada asistente para importar texto. Esta ventana nos va a guiar paso a paso para poder importar nuestros datos. Lo primero que nos pide el software es que le indiquemos si nuestra base de datos se encuentra delimitada o es de ancho fijo. Explicábamos previamente qué eran los delimitadores. Ahora, cuando hablamos de ancho fijo, nos estábamos refiriendo a que nuestra base de datos se encuentra organizada de tal manera que entre columna y columna todos los datos tengan la misma cantidad de caracteres o la misma longitud, de tal forma que se puedan separar a través de líneas. Para este caso puntual vamos a trabajar con la base de datos de texto que se encuentra delimitada. Vamos a darle clic en la opción y luego vamos a darle mis datos tienen encabezados. Luego vamos a darle en siguiente. El software nos lleva a este siguiente paso en la interfaz que nos va a pedir que le indiquemos por qué carácter o cuál es el separador que delimita nuestros datos. En este caso, como veíamos al analizarlo, se trata de una tabulación. Si lo seleccionamos y vamos aquí al espacio de vista previa de los datos, podemos ver que nuestros datos empiezan a quedar mejor organizados, distribuyéndose en columnas y no en una sola línea de texto como parecía quedar en nuestro archivo TXT. Después de ello vamos a dar clic en siguiente y se nos abrirá el último de los pasos que nos permite dar formato a cada una de las columnas. Por defecto Excel les va a dar un formato general, es decir, no van a tener un formato específico, pero nosotros podemos modificar los formatos aquí mismo. Por ejemplo, el sueldo lo podríamos dejar en moneda y la fecha podríamos dejarlo en fecha. Todos los demás que no sean de esos tipos podrían quedar en texto. Una vez configurado esto, vamos a darle clic en finalizar. Por último, nos va a pedir que le indiquemos al software en dónde va a quedar alojada nuestra base de datos. En este caso vamos a decirle que va a quedar en una hoja de cálculo existente y va a quedar en la celda A1. Le damos clic en aceptar y nos queda esto. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es importar nuestra base de datos de TXT y desde aquí ya podemos trabajar nuestros datos en Excel sin la necesidad de pasarlos uno por uno. Ahora vamos a hacerlo rápidamente con la base de datos en CSV. Vamos a crear una nueva hoja, vamos a nuestra opción de importar datos, vamos a ir a documentos donde tengamos guardados nuestros archivos
y vamos a proceder a abrir o importar la base de datos en CSV. Le damos clic y le damos luego clic en abrir. Se nos abre nuevamente el asistente para importar texto. En este caso, estos datos están separados, están delimitados no por comas, no por espacios, sino por un asterisco. Podrán verlo tal como revisamos al inicio. Vamos a indicar nuevamente que son datos que están delimitados, que tienen encabezados. Vamos a darle siguiente. Y en este caso ya no le vamos a indicar que el separador es una tabulación, sino que es otro separador y es un asterisco. Después de eso verán ustedes que automáticamente se nos van a generar columnas, particiones de nuestros datos en la vista previa de datos. Vamos a darle clic en siguiente, no vamos a hacer cambios en el formato y le vamos a dar clic en finalizar. Ya por último nos queda nuevamente indicarle en dónde va a quedar alojado. Como creamos una nueva hoja, va a quedar en esa hoja llamada hoja 2 en la celda A1 y le damos a aceptar. Y ya después de eso nos quedan guardados nuestros datos. Y de esta forma hemos importado dos bases de datos a Excel. Hay una última forma y es que podemos abrir directamente el archivo CSV desde nuestro Excel y desde ahí darle la configuración necesaria para que quede estructurado por columnas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a dirigirnos a la carpeta donde tengamos nuestros datos. Vamos a abrir la base de datos en CSV. Y notarán que me aparece automáticamente todos los datos en una sola fila. Y están separados por este asterisco. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los datos con la tecla Control y Shift hacia abajo. Voy a dirigirme a la pestaña Datos, al grupo Herramienta de Datos, Texto en columnas y seguimos exactamente los mismos pasos que realizábamos anteriormente. Solo que ahora lo hacemos directamente desde nuestro Excel. Vamos a darle clic aquí en el asistente para convertir texto en columnas en siguiente. Vamos a indicarle que nuestro delimitador es otro, que es un asterisco. Vamos a darle en siguiente. No vamos a cambiar el formato y le vamos a dar clic en finalizar. Y tenemos exactamente el mismo resultado al que hubiéramos obtenido de importar la base de datos, gracias a las herramientas que nos ofrece Excel.